Vivimos en un mundo caído y agonizando por las consecuencias del pecado, por la caída del hombre en el huerto del Edén. La muerte, el dolor, el sufrimiento es consecuencia de esta caída. Hoy podemos decir inclusive que es parte natural de la vida, pues todos morimos, todos padecemos dolor y sufrimiento, pero sabes, aún así Dios sigue reinando. Sí, Dios es soberano sobre toda su creación. Nada pasa si no es su voluntad. Dios es soberano inclusive sobre el mal, sobre Satanás y sus demonios. Dios es soberano sobre tu sufrimiento, sobre tu aflicción. Dios sabe lo que padeces. Dios sabe lo que te duele. Dios sabe lo que en estos momentos te roba la paz. Dios no es ajeno a tu dolor. Dios sabe exactamente por lo que estás pasando el día de hoy. Y tal vez en esta mañana tu pregunta sea: pastor, si Dios sabe todo sobre mí y Dios dice que me ama, ¿por qué no quita este sufrimiento? ¿Por qué aún Dios no me ha sanado? Hoy vamos a ver a través de la palabra la historia de un hombre que fue usado en sanidades, en milagros y prodigios. La Biblia dice que aún las personas llevaban su paño y se los ponían y eran sanados. Pero concluyo, hermanos, diciendo que aún a este hombre le llegó el dolor, la enfermedad, y él mismo no pudo ser sanado. Yo te invito a abrir la Biblia en la carta a los Corintios, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10. Dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La traducción lenguaje actual termina diciendo: porque lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. La carta del apóstol Pablo en general trata sobre la autenticidad del evangelio de Pablo después de haber sido cuestionado su ministerio apostólico. Pablo, siervo de nuestro Señor Jesucristo, recibe de parte de Dios grandes maravillas que usted y yo quisiéramos tener. Pablo recibe visiones y revelaciones, pero sabes, al mismo tiempo recibe un aguijón en su carne, para mantenerlo humilde y débil, y de esta manera Dios pueda repositar su poder sobre él y ser fortalecido. Fue necesario para Pablo gloriarse por un instante para defender su ministerio de los falsos apóstoles y los falsos maestros. Aún así, en el verso 11, él dice que esto ha sido insensato. ¿Acaso usted y yo no tendríamos la inclinación a enorgullecernos de esto? Estoy seguro que sí, hermano, porque esa es la tendencia del corazón del hombre. Dios sabe que nosotros tendemos a enorgullecernos por la posición en la cual nos encontramos, sobre todo cuando son posiciones espirituales. Sin embargo, Dios tiene que usar a veces el dolor en el creyente, muchas veces de forma correctiva para disciplinarnos, pero muchas veces de forma preventiva para que no pequemos contra Él. ¿Sí?
El hecho de que Dios ponga pruebas en nuestras vidas finalmente es un acto de amor y de su gracia. En el verso 7 encontramos una verdad importante. Pablo dice en la Escritura que se le fue dado un aguijón para que no se sobreexaltase. Es decir, la verdad que podemos aprender es que la razón por la que Dios permite el sufrimiento en los creyentes es para alabanza de su gloria. Dios permitió el aguijón en Pablo para que no se enorgulleciese. Aún así, Pablo, que conoce a su Dios, sabe y está consciente que para él todas las cosas le ayudan a bien. Sabe que Dios tiene un propósito definido sobre su vida y que todas las cosas que le pasan, aún las experiencias dolorosas, hay un plan maravilloso de Dios para él. ¿Recuerda la vida de Job? Los sufrimientos de Job. Y Job mismo en capítulo 1, verso 22, concluye que Job no pecó en todo su sufrimiento, ni le atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sí? Job sufrió, Pablo sufrió, Cristo mismo sufrió en los días de su carne. La pregunta, hermanos, ¿acaso somos nosotros mejores que Job y que Pablo como para caminar en una alfombra roja mientras esperamos la venida de Cristo? Estoy seguro que no. A Pablo se le fue dado un aguijón, no se le fue impuesto, no se le fue infligido. Es más, él no lo estaba buscando, pero concluye que se le fue dado como un acto de amor de Dios, porque era lo que le convenía. El aguijón vino de parte de Dios, eso dice la Biblia. ¿Sí? Un mensajero de Satanás que lo abofeteara. Satanás estuvo involucrado, por supuesto, pero solo hasta donde Dios le había permitido. Por supuesto que Satanás hubiese querido que Pablo se enorgulleciese, que se exaltase y pecase contra Dios, pero a fin de cuentas Satanás está bajo la soberanía de Dios y hace lo que Dios le permite. Abofeteó a Pablo. La idea es como cuando un amo abofetea a su esclavo para humillarlo. ¿Sí? Pablo no revela la naturaleza de su aguijón. Hay tantas posturas en cuanto a esto, pero el texto no es claro a lo que realmente se refiere al aguijón. Y yo creo que Charles Spurgeon tiene razón cuando dijo: generalmente hallo que cada expositor ha seleccionado un aguijón en particular, el cual ha traspasado su propio pecho. Es decir, considero que la razón por la que no está revelado el sufrimiento de Pablo es para que usted y yo podamos identificarnos. Pablo sufría en la carne, su dolor era físico. Tal vez sea el caso de usted ahora. La pregunta importante en esta mañana sería: ¿qué hacer cuando el sufrimiento llega a mi vida? Bueno, aprendemos de Pablo que hizo justamente lo que les recomendaba a los demás. Pablo decía a los filipenses que no estuvieran afanosos por nada, sino que fueran conocidas delante de Dios todas sus peticiones. Y justamente Pablo va a orar en el verso 8, al menos 3 veces. Oró con respecto a esto ante Dios. Y la segunda verdad que podemos encontrar es que justamente en los momentos difíciles debemos de recurrir a Dios a través de la oración persistente para conocer su voluntad. ¿Sí? Cristo mismo padeció. Hebreos 5:7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo sufrió en su humanidad y también recurrió al Padre a través de la oración. Pablo padecía sufrimiento en su carne y tenía que recurrir a Cristo a través de la oración.
Porque es en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, de angustia y de dolor, que Dios quiere que usted y yo dependamos de Él y de nadie más. La mayoría de nosotros va a depender de un doctor, va a depender de la economía, va a depender de los amigos. Pero Dios quiere que ante todas las cosas, primeramente le busquemos a Él. La razón por la que debemos de orar ante las aflicciones, iglesia, es para conocer su voluntad y no para cambiarla. Cristo mismo, cuando enseñó a los discípulos a orar, en sus oraciones Él dijo que se haga tu voluntad y no la mía. En el Getsemaní, aunque estaba pasando el dolor, porque iba a recibir la ira de Dios por causa de nuestros pecados, Él pudo decir también: Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Esta es la forma correcta como debemos dirigirnos a Dios a través del sufrimiento, para conocer simple y sencillamente su voluntad sobre mi vida. Pablo no reprendió a Satanás, no entró en guerra espiritual, no habló con Satanás, ni con nadie más. Solamente recurrió a Dios a través de la oración, porque Él conocía al Dios de quien era y a quien servía. La buena noticia en esta mañana es que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Él está presto a tus súplicas. Y no solamente eso, Dios nos responde. Y sabes, Dios nos da lo que verdaderamente necesitamos. A Pablo le respondió en el verso 9. Pablo mismo dice: y me ha dicho. Hubo una respuesta de parte de Dios, pero no fue lo que Pablo quería. Pablo había orado que se le quitase el aguijón. Sin embargo, Dios no le dio lo que quería, sino lo que le convenía, lo que estaba de acuerdo a los propósitos divinos. Sí, Dios puede limpiar tu dolor y tu sufrimiento de dos formas. Dios tiene el poder para sanarte, para sacarte del problema, de la aflicción y la angustia. Dios puede hacer un milagro en tu vida, o Dios puede permitirlo y dejarlo, pero darte la fuerza necesaria a través de su gracia para que tú seas fortalecido y salir en victoria. Sí. En el verso 9 encontramos una verdad importante. La gracia de Dios es suficiente para cualquier aflicción en la vida del creyente. Pablo entendió esto. Pablo entendió que su fortaleza no era lo que él tenía, sino que su verdadera fortaleza provenía de Dios, a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y era suficiente para satisfacer las necesidades que él deseaba. La gracia de Dios es un don inmerecido, y tiene que ver con su amor, tiene que ver con su poder, tiene que ver con su misericordia en favor nuestro. Sí, mi hermano, amigo, cada momento difícil en nuestra vida, cada enfermedad, cada necesidad, cada angustia, cada persecución que pasamos, es una oportunidad de parte de Dios para que Él manifieste su gracia sobre nuestras vidas y su poder sea más real en nosotros. La pregunta en esta mañana: ¿crees verdaderamente que la gracia de Dios es suficiente para tu vida? Es fácil decir que en el pasado la gracia de Dios estuvo sobre nosotros. O es fácil decir en el futuro la gracia de Dios estará sobre nosotros. Pero en el ahora, en hoy, en tu problema, en tu aflicción, ¿verdaderamente crees que la gracia de Dios es suficiente para ti? Sí, su gracia es tan abundante. Es ilimitada, sobreabunda cuando abunda el pecado, cuando el sufrimiento, el dolor llega a tu vida. Su gracia es suficiente e inagotable y está disponible para nosotros. La gracia de Dios es tan grande que es capaz de rescatar al pecador más vil del mundo. Es tan grande que puede sostenerlo y preservarlo hasta el día de su venida. Nunca dudemos de la gracia de Dios. Sin embargo, solo podemos recibir esta gracia
hasta que veamos que nosotros mismos somos insuficientes. No podemos recibir las fuerzas de Dios hasta que no veamos nuestras propias debilidades, porque justamente en nuestra debilidad es cuando el poder de Dios se hace efectivo en nuestras vidas. Nuestras fortalezas, mi fortaleza me enorgullece. Me da una falsa creencia de que yo soy quien tengo el control y que yo soy el dueño del universo. Me alejan de Dios, pero mis debilidades me llevan a creer que es Dios quien tiene el control sobre mi vida. Mis debilidades me habilitan para que el poder de Dios se manifieste en mí. Mis fortalezas me dicen que no necesito de Dios. Mis debilidades me dicen que es necesario Cristo en mi vida. Es el escenario perfecto para que Dios obre en favor mío. Aprendemos también en la vida de Pablo que el sufrimiento en la vida del creyente revela nuestras debilidades, pero también revela el poder de Dios. Y cuando tú comprendes que el sufrimiento que Dios permite es para bien de nosotros y para sus propósitos, y que todo resultará en alabanza de su gloria, entonces, mis hermanos, tu conclusión tiene que cambiar. Tu rostro tiene que cambiar. Tu ahora tiene que cambiar. Pablo cambió y la Biblia dice que concluyó en el verso 10. Por lo cual yo me gozo. Ahora Pablo, que quería que le quitaran el aguijón, que sufría, que se lamentaba, ahora Pablo se está gozando. ¿En qué se gozaba? En sus debilidades. Se gozaba en sus afrentas, en sus necesidades, en sus persecuciones, en sus angustias. Y la razón por la que Pablo se gozaba es porque cuando él era débil, Dios lo hacía fuerte. La palabra gozo quiere decir deleite, complacencia. Esa era la postura de Pablo, porque justamente allí es donde reposa el poder de Dios. ¿Por qué entonces, pastor, yo debo de soportar todas las aflicciones que vienen a mi vida? La razón por la que Pablo encontró que debería de sobrellevar era porque amaba a Cristo. Por amor a Cristo, porque justamente en nuestras debilidades, en nuestros problemas, es cuando somos más humildes y dependientes de Dios, y es cuando Dios más brilla en nuestras vidas. Sí. Lo que necesitamos en el momento de las adversidades y de las aflicciones tal vez no sea que Dios nos ame, sino necesitamos una fe firme y sólida de que Dios verdaderamente está actuando en nuestro favor y que cumplirá sus propósitos, y que en el momento que menos lo pensemos va a manifestar su gloria y su gracia será suficiente para nosotros. Hermanos, amigos que nos escuchan, que nos ves a través de esta red social, yo te invito en esta mañana, iglesia, a que descansemos en la abundancia de la gracia maravillosa de Dios, en la suficiencia de todos los recursos espirituales, que creamos que las más de 8,000 promesas de la Biblia son efectivas en nuestras vidas. Dios tiene el poder, no lo podemos negar. Dios tiene el poder para quitar la aflicción de tu vida, pero si no lo hace, es porque es lo que nos conviene. Es porque sus propósitos y sus planes son distintos a los nuestros. Ahí en tu sufrimiento, en tu problema, Dios te dará de su gracia para que puedas salir adelante y en victoria. No reniegues el aguijón, no reniegues el dolor o el sufrimiento. No rehuses a las aflicciones que estás pasando. Dobla tus rodillas, humíllate ante Dios y te aseguro, tu panorama va a cambiar. Puedes encontrar paz, gozo y respuesta en Cristo Jesús en medio de tu aflicción. Amado oyente, también yo quiero dirigirme hacia usted. Usted que hoy está sufriendo, usted que hoy está padeciendo posiblemente las causas de las pandemias, o tal vez la diabetes, SIDA, o tal vez la crisis o un desempleo, o posiblemente tus problemas sean familiares.
y no tienes un Salvador a quien recurrir, te encuentras solo, sin fe y sin esperanza, yo te invito con todo mi corazón a que seas humilde, a que reconozcas que solo no puedes, que necesitas a Dios en tu vida. Yo te invito a que dobles tus rodillas, a que te humilles de todo corazón ante Dios como Pablo lo hizo, y a que supliques por las misericordias de Dios. Su palabra dice: todo el que se acerca a mí, yo no le echo fuera. Te invito a inclinar tu rostro y vamos a orar por su palabra.